¿Qué hubo, raza? Soy Ray Flores de Matemáticas en Nuevo León. En este video quiero platicarles sobre matrices, sobre cómo empezar a manejar y manipular matrices. Las matrices son de los objetos matemáticos más importantes que hay en matemática aplicada y también en matemática pura, pero muy particularmente en matemática aplicada y en prácticamente todas las disciplinas que usan algo de matemáticas, ciencias e ingenierías. Ni siquiera quiero dedicarme aquí a explicarles para qué van a servir, porque prácticamente las matrices son tan importantes como los números propiamente. Probablemente, no sé si algunos ya tengan algún concepto sobre matrices, tal vez sí, tal vez no, pero algo que sí hay que saber antes de empezar con matrices es vectores, interpretar vectores y manipular vectores. Entonces voy a suponer que ya saben, que ya manejamos las operaciones y el álgebra con vectores. El año pasado, de hecho, grabé en la serie de geometría que estuve en los municipios de Nuevo León, grabé al menos 4 videos relacionados con vectores, también unos por ahí relacionados con coordenadas, por ejemplo con geometría analítica, en donde nos dábamos la idea de la geometría de los vectores, cómo los vectores se pueden sumar, se pueden multiplicar por un escalar, el concepto de producto interno para proyecciones. Entonces toda la geometría de vectores es importante conocerla antes de entrar a tratar de manipular o de entender las matrices. Voy a suponer que ya se tiene ese conocimiento sobre vectores. Y bueno, hice una lista, una playlist pues en el canal de YouTube, en donde agregué esos 4 videos de vectores, y voy a después agregar justamente este video y algunos posteriores ya con el tema de matrices, para que esté todo ahí en el mismo lugar por si a alguien le interesa seguir esa lista de videos. Pues bueno, como matriz, para definir las matrices, como les digo, voy a usar los vectores. Entonces vamos a pensar en una matriz como una fila, en donde va a ser una fila de diferentes vectores que le vamos a llamar vectores columna, como ven aquí. Entonces tenemos una matriz, va a ser una fila de vectores, y cada uno de esos elementos, vamos a decir el jésimo elemento, el jésimo vector, se va a llamar la columna J de A. ¿Sí? Pues esa es la notación que vamos a usar. Y puedes pensar entonces en una matriz como un vector de vectores. ¿Sí? Es como si las entradas de la matriz fueran vectores. Obviamente, si desdoblas la matriz, si desdoblas todos los componentes de cada uno de esos vectores, pues lo que vas a tener es un arreglo rectangular de números, que es como a lo mejor muchos les han presentado las matrices, como un arreglo, como una tabla de números, ¿no? De hecho, esta es otra manera más sencilla de verlos, como una tabla de números si lo quieren, que normalmente, bueno, decimos tiene n columnas, tiene m filas. Pongo esos índices o esos números porque son los que usualmente se usan, y se tienen que usar subíndices si uno ya quiere ubicar los elementos específicos de la matriz. Pues tengo que usar IJ, donde I va a ser el primer índice, se va a referir a las filas, y el segundo índice se va a referir a las columnas. Y esta es una manera, de hecho, compacta de escribir toda esta matriz, porque como se pueden dar cuenta, escribir esto usualmente es muy latoso cuando lo tengo que hacer así en variables, ¿no? Cuando veamos matrices específicas, vamos con números, pues sí las puedes describir, pero cuando las quieres poner en abstracto es más complicado escribirlas, ¿no? Esta es una notación muy engorrosa y molesta, ¿no? No queremos hacerlo así. Entonces esta es una manera compacta de ponerlo. Obviamente hay que decir que la I va de 1 a M y la J va de 1 a N, ¿no? Porque son las filas y las columnas. Ahora, si nos imaginamos que tenemos una matriz de M por N, es como esta matriz que está acá. A M por N le llamamos las dimensiones de la matriz. Decimos M filas y N columnas, como lo comenté aquí. Y supongamos que B es otra matriz. Otra quiere decir otra igual que esta, bueno, del mismo tamaño, de la misma dimensión. Entonces, tengo esta matriz y tengo esta matriz. Las componentes de B van a ser IJ, las de A son A y J. Y pues podemos definir la suma de matrices de la misma forma que hacíamos la suma de vectores, componente por componente, sin preocuparnos ahorita mucho por lo que representa exactamente esa suma, porque ni siquiera hemos dicho nada sobre qué representa la matriz. Pero podemos definir la suma de matrices simplemente sumando componente por componente. El A más B sería la S, y eso genera una tercera matriz que le llamo aquí S. Esta S mayúscula es una tercera matriz. Lo que quiero describir aquí es que tú puedes hacer suma de matrices. Y la cuestión con la suma de matrices es que hay varias propiedades
que se cumplen, que nos va a hacer posible que tengamos o hagamos álgebra con matrices. Esas propiedades, de hecho, las estoy escribiendo aquí abajo. Y bueno, antes de hablar de las propiedades, estoy incluyendo aquí una notación que usamos para describir a las matrices de M por N. Si yo quiero pensar en todas las posibles matrices de M por N que podría haber, ese sería el conjunto de matrices M por N, y lo describimos de esta manera. M mayúscula, que se refiere a matriz, M por N se refiere a las dimensiones, y esta R que pongo aquí entre paréntesis se refiere a que las entradas de la matriz van a ser números reales. Yo voy a trabajar en esta serie con matrices de números reales, pero hay que aclarar que podría ser matrices de números complejos, podrían ser matrices de números enteros, incluso podrían ser matrices, por ejemplo, binarias, donde solamente hay ceros y unos, etcétera, ¿no? Ya para las aplicaciones hay muchos otros tipos de matrices. Pero si nos quedamos con matrices de números reales, pues este sería ese conjunto. Entonces vamos a suponer que tenemos tres matrices A, B y C, y que esto nos va a servir para describir las propiedades que se van a cumplir con la suma de matrices. Bueno, la primera se llama cerradura, es a lo mejor un poquito evidente, pero lo que nos dice es que si tengo dos matrices y las sumo, lo que obtengo es una nueva matriz, o más bien que me quedo dentro del mismo conjunto. Esto se cumple porque pues la suma de reales se cumple. No es a lo mejor muy relevante, pero para otro tipo de matrices pudiera ser que cuando las sumes te salgas del conjunto. Pero bueno, esto aquí no va a ser muy relevante. La asociatividad quiere decir que yo puedo, si tengo una suma de tres matrices, puedo sumar las primeras dos y luego sumar la tercera, o puedo sumar la segunda y la tercera y luego sumar la primera. Eso se llama asociatividad en matemáticas. Hay un elemento neutro, existe una matriz que le vamos a llamar la matriz 0, y la propiedad que tiene es que si le sumo esa matriz 0 a cualquier matriz A, voy a obtener la misma matriz. Esta matriz 0, de hecho, es la matriz donde todas las entradas son ceros. Y es fácil ver que si yo sumo esa matriz a cualquier matriz, pues no cambia ninguna de las componentes y queda la misma matriz. Entonces tengo un elemento que lo podemos considerar como el 0, ¿sí? que cumple esta ecuacioncita de aquí. La cuarta propiedad se llama la existencia del inverso aditivo. Quiere decir que existe una menos A. Para cualquier matriz existe una menos A. Esta es una matriz tal que si se la sumo a la primera, pues me da el 0. De hecho, es la forma en la que definimos los negativos. También en la serie de videos de álgebra que grabé el año pasado, uno de los videos en donde justamente explicaba por qué menos por menos es más, describía cómo se definen los números negativos. Muchos tienen o se confunden, vamos, con los números negativos porque no tienen claro la forma en la que los estamos definiendo. Y de hecho aquí justamente es un buen momento para darnos cuenta, porque aquí estamos definiendo lo que es el negativo de una matriz. Y el negativo, una de las cosas importantes es que me va a servir para restar entonces. Porque si yo quiero restar una matriz, pues es como sumar el negativo nada más. Que de hecho en este caso es bastante fácil de ver. Aquí yo podría tener también resta, ¿no? Que sería como sumar la menos b, por ejemplo. Bueno, y la última propiedad se llama conmutatividad y se refiere a que yo puedo, si yo voy a sumar dos matrices, puedo sumar A más B o B más A, puedo darle vuelta y me va a quedar la misma matriz. Aquí estas reglas que les estoy poniendo quiero que tengan claro que es para que empecemos a descubrir qué tipo de operaciones algebraicas podemos hacer cuando tenemos una ecuación con matrices. Quiero, no sé si advertir o aclarar que a lo que queremos llegar, a lo que queremos lograr es poder manipular ecuaciones donde esas ecuaciones, los componentes son matrices, ¿sí? Y entonces yo necesito saber qué tipo de operaciones puedo realizar con las matrices para poder hacer álgebra con matrices. Entonces, estas son las primeras reglas que tenemos para hacer operaciones con matrices, y lo que quiere decir es que siempre que hay una suma, pues las matrices se comportan prácticamente igual que los números. El caso de las matrices, como vamos a ver, la multiplicación no va a ser el caso, pero en el caso de la suma de matrices tenemos prácticamente las mismas propiedades que los números. Finalmente, lo que ya como comentario, esto a lo mejor no es tan relevante para muchos, pero es parte de la cultura general que hay que tener, una estructura matemática que tenga una suma, a la cual le puedas asignar una suma y que cumpla estas propiedades, se llama grupo. Bueno, de hecho se llama grupo abeliano cuando tiene la conmutatividad, pero si tiene las primeras cuatro se llama grupo. En este caso es un grupo abeliano. Esto no es tan relevante
para muchos, sobre todo para los que están más orientados a la práctica, pero por ejemplo para los que están en matemáticas, pues es importante empezar a reconocer estas estructuras abstractas, porque más adelante en los cursos de álgebra abstracta pues vas a ver que hay muchas más estructuras algebraicas parecidas al conjunto de matrices que tienen estas mismas propiedades, y a todas ellas se les llama grupo. Pero bueno, hay más cosas que tenemos que saber sobre matrices. Y bueno, sí, definitivamente hay muchas cosas que aprender sobre matrices. Sin embargo, para este video voy a terminar con los temas. Solamente quería dar la definición de las matrices y algunas propiedades de la suma, para empezar a manejar el álgebra de matrices. En el siguiente video voy a platicarles sobre multiplicación, y es de hecho un tema que involucra muchos conceptos, entonces prefiero hacerlo en un video separado. Bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta o algún comentario, la pueden hacer por ahí en la caja de comentarios. Se pueden unir también al grupo, tenemos un grupo de estudio en Facebook de álgebra, por si quieren hacer preguntas por ahí a la comunidad. Son bienvenidos. Y bueno, creo que no hay nada más que decir. Nos vemos en el próximo video.